Son las 6 de la mañana. Llega la hora de la verdad. Para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad. En la red de Radio Red RCN. Con Fernando Londoño Hoyos. Días. Son las 6 de la mañana de este miércoles 8 de febrero de 2017. Esta es la hora de la verdad. Y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. $1 millón. $1 millón es el soborno comprobado hasta ahora de Odebrecht a la campaña de Santos. El fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez Neira, lo dijo. $1 millón dejan rastros, dejan huellas. Esto no es plata manejada en efectivo, en el bolsillo. Las declaraciones de Otto Bula fueron verificadas por el fiscal general de la Nación. La campaña de Santos fue un antro de falsedades y mentiras. ¿Cuántos delitos hay en esa conducta? Hay delitos de cohecho o de concusión, hay asociaciones para delinquir, hay falsedades en documento, porque entonces toda la contabilidad de la campaña de Santos es una falsedad. $1 millón, señores, es el precio que tiene un presidente de la República. Y ese $1 millón obviamente nos trae a colación los $12,5 millones que nunca se quisieron investigar. JJ Rendón, ¿se acuerdan ustedes? El patriarca ese de Venezuela que vino a hacerle la publicidad a la campaña de Santos y que dijo, cuando lo apuraron, que dónde estaban los pagos que había recibido, obviamente parte de los $12,5 millones, dijo que había trabajado gratis, tan generoso y tan querido. Y el señor Chica, ¿dónde y cómo vive el señor Chica? $12,5 millones declararon los bandidos que le habían pagado a Santos en la primera campaña. Ahora Odebrecht, comprobado, lo dice el fiscal, nos remitimos a su dicho y es un hombre serio, y repetimos, $1 millón dejan huellas documentales, quedan a la vista. $1 millón pagado a la campaña de Santos por Odebrecht. El asunto de Óscar Iván Zuluaga. Ayer Óscar Iván Zuluaga, ante los parlamentarios del Centro Democrático, directores del Centro Democrático y el presidente Uribe, hizo una vibrante defensa de su persona, de su integridad, del honor que tiene y por el que va a responder. Esto no se queda así, queridos amigos. Ya se está investigando en el Brasil qué fue lo que pasó entre Odebrecht y Duda. Ellos quisieron arreglar unos problemas internos que tenían de contabilidades inconclusas, que no terminaban, cargándole el problema a Óscar Iván Zuluaga, una persona que estaba muy lejos, a 6.000 kilómetros de distancia, en un país donde no se habla portugués. No había problema ninguno en decir cualquier cosa para cuadrar cuentas. Eso se investigará a fondo. Por supuesto que sí, como corresponde. El país necesita la verdad. Pero el presidente que no se escude en estos problemas y que no tienda las cortinas de humo en la que es especialista, ¿con qué distracción va a tratar de manejarnos para que nos olvidemos del $1 millón, de sus falsedades, de sus mentiras, de los sobornos que pagó Odebrecht para recibir entonces tantos contratos como los que ha recibido, tantas consideraciones, tantas ampliaciones, la carretera Ocaña-Gamarra, por ejemplo, por $900,000 millones? Todo esto está por investigar. El país lo reclama, el país exige claridad en estos temas fundamentales
fundamentales. La corrupción se está comiendo al mundo. La corrupción en Colombia es intolerable. A propósito, el vicepresidente Vargas Lleras se desmarcó, como decimos en fútbol. Ya está jugando su propio partido. Dice que él no tuvo que ver nada con la financiación de la campaña. Dice que él no tuvo que ver nada con contratos a Odebrecht y que el fiscal investigue y que caiga el que caiga. Germán Vargas Lleras en esto no tiene ninguna solidaridad con el presidente Santos y, valga la verdad, no puede tenerla. Nadie puede ser solidario con el delito. El procurador Carrillo le desmantela la oficina a Sergio Jaramillo. Dicen que por eso Jaramillo resolvió sacar al Procurador General de la Nación de los temas esenciales que le conciernen en lo que se llama el posconflicto. Destituyó al procurador, que es lo de menos, pero acabó con la Procuraduría, que es lo de más. A la Procuraduría no la pueden sacar de taquito como la están sacando. La Justicia Especial para la Paz, lo dijo ayer la senadora Tania Vega, es una justicia de venganza, de retaliación. A través de esa justicia dirigida por el señor García Sayán, cuya biografía nos contaron ayer, un marxista-leninista amigo de Sendero Luminoso. Ese es el que va a comandar la Justicia Especial para la Paz, que va detrás del presidente Uribe, detrás de sus amigos y detrás de los militares de Colombia. Eso es lo que viene encima. Y Sergio Jaramillo saca a la Procuraduría para que la Procuraduría no esté presente, para que no le dé un aval moral a un proceso que es abiertamente inmoral desde el comienzo. Y por eso, están en desacuerdo con la Justicia Especial para la Paz el Procurador, el Fiscal, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado. Todos los que tienen que ver con la administración de justicia en Colombia están protestando por la Justicia Especial para la Paz. Lo que se nos vino encima, lo que dijimos tantas veces, lo que hay después del 2 de octubre no es un acto refrendado por el Congreso. Lo que hay es una claudicación, una entrega, una dictadura, una claudicación de todas las instituciones del país en favor de las FARC. Eso es lo que hay. La nueva gracia de la Corte Constitucional, esto, señores, la Corte no tiene límites. Ahora resuelve que no hay problema en que un borracho o una persona bajo los efectos de la droga vaya a trabajar, lo que significa que no hay cómo impedirle el trabajo. Llega un borracho con tufo a desempeñar su trabajo, cualquiera que sea, en una oficina, en la fábrica, y lo tienen que dejar entrar por orden de la Corte Constitucional, porque de pronto pueda desempeñar sus tareas, así esté borracho, así esté drogado, a la Corte Constitucional. Esto no tiene límites, y cada vez es peor. El acto más elemental de disciplina que se puede imponer en una empresa es que una persona no puede llegar a trabajar borracho o drogado. Pero para la Corte Constitucional sí, porque de pronto no hace ningún escándalo y de pronto rinde adecuadamente a pesar de estar rascado, a pesar de estar drogado. Por Dios, ¿qué Corte Constitucional es la que tenemos? El Nogal 14 años después. Ayer el Club El Nogal tuvo que recordar con lágrimas, con el corazón arrugado, el momento en que las FARC, uno de esos próceres que está haciendo la paz con Santos, le puso una bomba para matar 600 personas. No mató sino 36 y no hirió sino 200 personas. Nada más que eso. Esa es la mayor tragedia que Colombia pueda recordar, que la capital de la República sin duda ninguna. Ayer se cumplieron 14 años de esa tragedia. Desde luego, ahora van a hacer un show de perdón. Y dicen que van a invitar al Papa Francisco también para que venga a asistir al perdón. ¿No ve que el cardenal ya fue? Y ya se puso botas pantaneras estilo guerrillero para hablar del perdón
A ver, ¿cuándo pidieron perdón estos bandidos? ¿Cuándo dijeron que se avergonzaban de esa bomba? ¿Cuándo? ¿El Paisa o Márquez o Timochenko? ¿Cuándo? Ahora, diálogos con el ELN. Un nuevo episodio para tratar de distraer la audiencia. Si usted es uno de los colombianos que tienen un empleo precario, es decir, que no tiene un salario mínimo y que no tiene ninguna seguridad social, entreténgase con los diálogos del ELN. Entreténgase con ellos. Le van a dar circo, ya que no le pueden dar pan, le van a dar circo. En un país arruinado y deshecho, diálogos con el ELN, los mayores depredadores del medio ambiente en el mundo. Acabaron nuestros ríos, acabaron nuestras selvas, volaron infinidad de veces el oleoducto Cañolimón-Coveñas para destruir nuestra fauna, nuestra flora, lo que somos, nuestro futuro. No han pedido perdón, ni lo van a pedir jamás. Han dicho que seguirán secuestrando, pero ahí está listo el gobierno de Santos, porque quiere show, espectáculo, señores, que se levante el telón. A Santos nadie lo posesionó presidente de la República. Le levantaron el telón como a un histrión de baja calidad. Lo lanzan al escenario. Jamenei, el ayatolá de Irán, le dice a Trump: ningún enemigo paralizará a Irán. En Afganistán, un hombre se inmola en el parqueadero del Tribunal Supremo en Kabul. 21 muertos, más de 40 heridos. La paz que nos dejó Obama. Se cumplió la confirmación de Betsy DeVos en los Estados Unidos como secretaria de Educación. Fue la más controvertida de las confirmaciones que el Parlamento le tiene que dar a ciertos funcionarios en los Estados Unidos, a los secretarios, y la votación terminó 50-50 y según la ley escrita o no escrita de los Estados Unidos, el tema lo resuelve el vicepresidente, que lo resolvió ratificando el nombramiento de la señora. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, hace fuerte pronunciamiento contra Israel por las casas en Cisjordania. Muy fuerte pronunciamiento. La ONU siempre ha estado en contra de Israel, pero ahora le dice que cómo es que no adelanta conversaciones y negociaciones para estos procesos de colonización de la Franja de Gaza, que está en poder de los israelíes desde la última guerra. Antonio Guterres contra Israel. Fiscal peruano ordena la detención del expresidente Toledo. Caso Odebrecht. Le repetimos, fiscal peruano ordenó la detención del expresidente Alejandro Toledo por su participación en el soborno de Odebrecht. Lo acusa de haber recibido $20 millones de coimas. A los presidentes los están metiendo a la cárcel por el caso Odebrecht. Saquen conclusiones. 11.000 refugiados han pasado el Mediterráneo solamente en este año, pero hasta el 5 de febrero. 11.000 ya pasaron el Mediterráneo y están en Europa. Lo que hemos dicho, eso no lo contiene nadie. Ese es el resultado de dos cosas: de una colonización implacable, la de Europa en África, y absurda e inhumana, y después el resultado nada menos que de la colonización de África por el comunismo. Las guerras de Fidel Castro, las guerras en Angola, en Mozambique, todo eso acabó lo que quedaba con el África. Los africanos, enloquecidos, se tiran al mar para tratar de llegar a Europa. ¿Quién podrá contenerlos? Angela Merkel le pide a Putin que intervenga en Ucrania para tratar de contener una nueva ola de violencia desatada en ese país.
que fue tan crucial en la Segunda Guerra Mundial y que sigue siendo un elemento determinante por su condición geopolítica. Charla cordial entre Mariano Rajoy y el presidente Trump. Rajoy le dijo que España es la puerta de entrada a América Latina, que es la puerta de entrada al sur de Europa, que fue una charla cordial entre los dos mandatarios. El ingeniero Mario Huertas nos hace una cordial rectificación sobre el contrato por la carretera Villeta-Guaduas. No ha estado esa carretera a su cuidado nunca. Quien está conduciendo el negocio desde el punto de vista de ingeniería es un consorcio entre Conconcreto y Carlos Solarti. Hacemos la rectificación. Supimos de primera mano que el ingeniero Huertas había presentado una oferta sobre esa carretera y de buena fe creímos que esa era la oferta que estaba en marcha o que se pondría en marcha. Fue entonces una equivocación, rectificamos, con todo gusto lo hacemos, pero pues Mario Huertas es ingeniero de primera línea en este gobierno y nos ratificamos en que fue de los más entusiastas en la celebración del triunfo, entre comillas, de Juan Manuel Santos en las últimas elecciones. Pero lo que hay que rectificar se rectifica. Mario Huertas no ha tenido y no tiene responsabilidad como ingeniero en la carretera Villeta-Guaduas, que es un desastre. Dicho sea al paso, esa carretera, la falta de esa carretera es un desastre porque todo lo que se gana, el que transite por la vía hacia el río Magdalena desde Bogotá y pasa por la excelente carretera de doble calzada que lo lleva a Villeta, después, en el tramo hasta Guaduas, pierde todo el terreno que había ganado. ¿Qué pasa con esa carretera? En evidencia los horrores del régimen de Bashar al-Assad. Cuesta trabajo contar esta historia, amigos oyentes. En una cárcel siniestra, Bashar al-Assad metía a sus detractores, a sus enemigos, y después de torturas indecibles que no somos capaces de describir, por pudor, por vergüenza, los ahorcaban. 13.000 ahorcaos en esa cárcel. Y el mundo impávido. Y el presidente Obama estuvo impávido. Y Europa impávida. Nadie interviene. Ustedes saben que es ahorcar 13.000 personas una tras otra después de torturarlas. Ese, señores, es Bashar al-Assad. Y ahí sigue, defendido por Rusia y defendido por la inacción de un Occidente que ha dejado librada su suerte a la oposición que se le hace a este tirano indescriptible que es Bashar al-Assad. La humanidad se estremece. Y en Hoy en la Historia hablaremos de Carlos II, rey de Inglaterra. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en la Hora de la Verdad. La constructora brasileña Odebrecht sigue salpicando a todo el mundo, incluida la impoluta campaña del presidente Juan Manuel Santos. Lo dijo el fiscal general de Colombia, Néstor Humberto Martínez, basándose en una confesión del excongresista Otto Bula, quien contó cómo de los giros que entraron al país desde Odebrecht, un bocadito de $1 millón fue a parar a la campaña del presidente Juan Manuel Santos. Se coló por ahí. El gobierno lo niega, como niega todo, y culpa de su desgracia al uribismo, siguiendo, eso sí, la tradición. Ese es el estilo, ¿no? Culpar de todo al uribismo. El secretario de Transparencia de la presidencia, Camilo Enciso, aseguró que el uribismo se defiende atacando con mentiras y descalifica a Otto Bula, a quien se refiere como siniestro personaje. Es curioso, ¿verdad? ¿No creen que ahora el testimonio de Otto Bula sea desestimado de esta manera por los santistas y merezca tales insultos como siniestro? Y ahí es donde yo pregunto, ¿cuántos testigos falsos siniestros
tienen en la cárcel a los uribistas y aquí no pasa nada, porque el gobierno culpa de sus desgracias al uribismo si esta es una investigación que parte de la misma Fiscalía General de la Nación y que no tiene nada que ver con el uribismo. ¿Se llegará al fondo de estas acusaciones o pasará como pasa con todos los señalamientos del gobierno? Se queda en un mero titular de prensa y ahí ya no se mueve más el tema. ¿Hasta dónde tienen que aguantar los colombianos esta feria de corrupción? ¿No es una vergüenza? Y yo me pregunto si el señor Camilo Enciso tiene entre sus funciones, dispuestas en ley o reglamento, defender una campaña presidencial. Él puede intervenir en asuntos del gobierno y él está encargado de la transparencia y resulta que dice que hay plena transparencia en el gobierno. Eso es discutible, pero ¿por qué defiende la campaña? Con el dinero de los colombianos. Ese sueldo se lo estamos pagando los colombianos para que defienda una campaña política, señor Enciso. Usted respete al país y usted sométase al cumplimiento de sus obligaciones. No se meta en las campañas políticas en las que no tiene nada que ver. El señor Otto Bula fue muy amigo del gobierno. Recuérdelo, téngalo presente. Y va a contar muchas cosas de muchos amigos del gobierno y de la mesa, para que usted lo llame siniestro personaje. Probablemente lo sea, por haber recibido coimas y por haberle entregado $1 millón a la campaña de su jefe actual, el doctor Juan Manuel Santos. Esto, Montserrat, es un escándalo de la misma magnitud, nos parece, que del proceso 8000. Santos elegido con los $12,5 millones en la primera vuelta, los que se tragaron y desaparecieron allá entre JJ y Chica y todo eso, y el $1 millón que ahora pone de presente Otto Bula. Y vienen otras cositas, Montserrat. Sí. Este es apenas el entremés. Esto es $1 millón y solamente por la carretera Ocaña-Gamarra son $4.6 millones. Y García Morales todavía no ha dicho a quién le entregó los $7,5 millones, o tal vez lo dijo y el fiscal lo está comprobando. Es que, Montserrat, esto no es un cuento uribista. Esta es una declaración del fiscal general de la Nación, quien desde luego, antes de decir una palabra, le siguió la pista documental al $1 millón del que habló Otto Bula. El fiscal no se va a lanzar al agua sin tener las pruebas en su mano. Tenga la más absoluta seguridad. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días, Colombia. Gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es miércoles 8 de febrero del año 17, son las 6:30 de la mañana. Tal como lo venía anunciando el director de La Hora de la Verdad, Fernando Londoño Hoyos, el rompimiento del vicepresidente Germán Vargas Lleras con el espurio presidente de la República Bolivariana de Colombia, camarada Juan Manuel Santos, se consumó ante los hechos objeto de investigación por el caso de Odebrecht. El nieto del inolvidable estadista Carlos Lleras Restrepo ofreció un respaldo total a las investigaciones del valiente fiscal Néstor Humberto Martínez Neira, hijo del primer caricaturista de la radio colombiana, Humberto Martínez Salcedo. La historia vuelve a repetirse, como lo retuiteó el exdirector del diario La Prensa, Juan Carlos Pastrana Arango. ¿Será Roberto Prieto, como lo fue Fernando Botero, con Samper el chivo expiatorio de Santos? En su comunicado, Vargas Lleras manifestó que nunca intervino, ni directa ni indirectamente, en el manejo de la tesorería, ni en la financiación de la campaña. Vargas Lleras respaldó de manera frontal las acciones que adelanta la Fiscalía General de la Nación
y los organismos de control, tanto nacionales como internacionales, para esclarecer y castigar con total firmeza y todo el peso de la ley los muy lamentables hechos que ocurrieron mucho antes de su llegada a la vicepresidencia de la República y que hoy son objeto de investigación. En el caso Odebrecht, caiga quien caiga, las investigaciones deben llegar hasta las últimas consecuencias. Caiga quien caiga. Doctor Londoño, vuelven las memorias del elefante tomo 2. Usted, señor director, tiene la palabra. Que vengan las memorias. Que vengan las memorias, es que por ahí hay alguien diciendo, un columnista del Tiempo diciendo que a Samper hay que reivindicarlo históricamente. Esa discusión la llevamos adelante cuando quieran. Ahí está mi obra, La parábola del elefante que cierta editorial se tragó cuando iba en su segunda edición y el público la devoraba. Ahí está toda la historia de cómo el dinero sucio del cartel de Cali llegó a la campaña de Ernesto Samper para ganar las elecciones. Pues entonces ahora es el propio fiscal general de la Nación el que lo dice. No es Uribe, señor Inciso, no es Uribe. Uribe no tiene nada que ver en el caso de la Fiscalía. El fiscal general de la Nación es un hombre independiente, es un jurista serio y está haciendo unas investigaciones que dejarán historia en Colombia. Pero en todo caso, nada que ver con el uribismo. Y es el fiscal el que dice que $1 millón, en lo que dijo Otóbula, ya lo rastrearon. Esa plata se monetizó, dio vueltas por Andorra y por Oriente y por no sé dónde, hasta que finalmente entró a la campaña. Dicen que a las cuentas de Roberto Prieto. Pero el fiscal no habla sin tener las pruebas. De eso estemos completamente seguros. En todo caso, lo de Vargas Lleras es lo que se llama en fútbol desmarcarse. Sí, claro. Vargas Lleras no quiere ser candidato a la presidencia, corriendo con el fardo encima, el fardo insoportable del desprestigio y de la corrupción del gobierno y de sus amigos en la mesa. Le toca ardua la tarea a Germán Vargas Lleras de ese desmarque, porque durante años estuvo viendo lo que hacía la mesa para destruir al país, cómo lo destruyó, cómo se lo robaron íntegro, una bonanza petrolera, un endeudamiento de $50.000 millones, entre las dos cosas. Para hacer cuentas así rápido, $150.000 millones se perdieron en las manos de Santos. Eso sí es corrupción en grande escala, de verdad. Hagamos las cosas un poco más amables en este momento. Deportes. Tata Castro, su noticia. Doctor Londoño y a todos los oyentes, muy buenos días. Junior de Barranquilla goleó ayer al Carabobo venezolano 3-0 y avanzó a la tercera fase de la Copa Libertadores de América, donde se enfrentará al Tucumán argentino. Los dirigidos por Alberto Gamero habían ganado por la mínima diferencia en el partido de ida jugado en Venezuela y así terminaron con un global a favor de 4-0. Fue una gran noche del equipo colombiano, fue agresivo, ordenado y muy efectivo en todas sus líneas. Los goles fueron obra de Roberto Velar, Jonathan Estrada y Michael Rangel. Esperemos que continúe así en la siguiente fase, donde tendrá al frente a un equipo argentino para continuar en su camino a la fase de grupos. Hoy el turno es para Millonarios. El equipo embajador recibe en el Campín al Paranaense brasilero con un 1-0 en contra. El partido comenzará a las 6:45 de la tarde. Por otro lado, doctor Londoño, Barcelona clasificó ayer a la final de la Copa del Rey luego de terminar empatado a un gol en un sufrido partido frente al Atlético de Madrid y además con un arbitraje muy polémico. El equipo catalán, que había ganado en el encuentro de ida 2-1 en el Vicente Calderón, se puso arriba en el marcador gracias al gol de Luis Suárez en el minuto 43.
Luego del descanso, Barcelona se quedó con 10 hombres por la expulsión de Sergi Roberto en el 57 y el equipo colchonero siguió los mismos pasos, quedándose también con un hombre menos en el 69. No era la noche el equipo de Diego Simeone. A pesar de dominar la mayor parte del encuentro, cometieron errores graves como fallar el penalti en el minuto 80 para empatar el partido. El disparo de Kevin Gameiro se fue desviado, sin embargo, el mismo jugador 2 minutos más tarde logró la igualdad. Un gol anulado a Griezmann por fuera del lugar no existente y la expulsión de Luis Suárez en el minuto 90 hicieron parte de este sufrido encuentro que puso al Barcelona por cuarta vez consecutiva en la final de la Copa del Rey. Hoy se conocerá el otro finalista que saldrá del partido entre el Alavés y el Celta Vigo, que no anotaron goles en el partido de ida. Y quiero terminar, doctor Londoño, hablando del fútbol de Colombia. Nada que puede ganar el América en su regreso a la primera división. Ayer perdió con el Tolima en Ibagué en la segunda jornada y en el estreno no pudo en su casa con Río Negro. No comenzó bien la mechita, doctor Londoño. No comenzó bien. Bueno, eran los deportes. Les queremos contar, queridos amigos, que a las 7 de la mañana el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, concederá una rueda de prensa. Y entonces en esa rueda de prensa contará lo que no ha contado y se anuncia que hay 14 personas involucradas en las denuncias de el ex senador que prendió todas las alarmas y disparó todas las señales de advertencia. Lo que se viene encima, algo peor que el proceso 8000. Otto Bula contando cosas y el fiscal Néstor Humberto Martínez verificándolas. Hay unanimidad entre nuestros colegas, por lo menos en algunos, porque pues hay algunos que siguen diciendo las boberías que han dicho toda la vida, porque cómo se devuelven de donde han llegado, y es que el fiscal no iba a hablar de memoria sin tener pruebas documentales. La plata deja huellas y $1 millón dejan muchas huellas. De Mar Córdoba. Doctor Fernando, oyentes de la Hora de la Verdad, compañeros de la mesa, muy buenos días. Para verdades el tiempo, sobre todo cuando, como en Colombia, el presidente Juan Manuel Santos ha hecho todo lo posible por comprar la prensa, comprar la opinión pública y, lo peor, comprar la presidencia de la República. Primero con $12 millones de la mafia y luego, como lo reseñó Montserrat en su noticia, con $1 millón provenientes de Odebrecht. En la Hora de la Verdad queremos recordar que para el año 2010, en plena campaña a la presidencia, el asesor del primer mandatario, JJ Rendón, dicen reportes de prensa, se reunió con los rastrojos para negociar su entrega a la justicia colombiana y el desmantelamiento de sus organizaciones a cambio de una rebaja en la pena y de otros favores de los que nunca supimos. Pero como entre estos delincuentes todo se paga, esa mediación no sería gratuita. Javier Calle Serna, uno de los hermanos Comba, declaró a las autoridades en los Estados Unidos que JJ Rendón, asesor político del presidente Juan Manuel Santos en campaña a la presidencia, recibió la suma de $12 millones. Esta denuncia no se la inventó Uribe o el Partido Centro Democrático, que para la época no existía. Esto salió en Colombia de una columna del periodista Daniel Coronel, que en la revista Semana escribió, abro comillas, la comba al palo, cierro comillas, la operación de entrega de los $12 millones a JJ Rendón y la relación con el amigo personal del presidente Santos, el señor Germán Chica, que me permito decir, doctor Fernando, hoy en Miami vive como un rey con un apartamento que está valuado en $4 millones, que según dicen los reportes de prensa, se pagaron de contado. Juan Manuel Santos, 2 veces presidente, gracias a sus non santas prácticas para comprarlo todo. Para verdades el tiempo. Y para justicia Dios. Completa así la despedida de uno de sus dramas más conocidos, uno de los grandes escritores españoles. Para verdades el tiempo y para justicia Dios. La verdad tenía que alcanzar a Santos y lo alcanzó. Y entonces, en estos momentos, pues, los escándalos están servidos. El doctor Oscar Iván Zuluaga hará la claridad que tenga que hacer con el costo que tenga que asumir, el costo personal.
Ya hay gente trabajando en el Brasil en este asunto Claro. para convertir en verdades lo que dijo una revista, la revista Bella. Nosotros vimos y nos consta que lo que se celebró en contrato entre Duda Mendoza y Óscar Iván Zuluaga está claro, está perfecto. Los contratos en español y en portugués, las partidas que se le pagaron al señor Duda Mendoza, todos los impuestos que se cubrieron, todas las retenciones que hubo que hacer, todas las operaciones bancarias, todo está en regla. Duda Mendoza y Odebrecht, que tienen problemas en el Brasil, resolvieron cargar lanzas o volver lanzas contra Óscar Iván Zuluaga, a quien creyeron muy lejano, que nunca se enteraría y no tendría importancia lo que ellos dijeran a su respecto. Fallaron en el cálculo, todo parece indicarlo, y todo se sabrá. Pero Claro. lo de Santos se tiene que saber. Y los 12 millones de dólares se tienen que investigar, que nadie los ha querido investigar. A los paramilitares o bandidos o narcotraficantes les creen cuando dicen cualquier cosa de un ministro o de una persona cercana al presidente Uribe. Y no le creen nada cuando dice cosas perfectamente verificables con respecto a los amigos de Santos. Lo de Chica es un escándalo. Ni sé del apartamento o casa o de los 4 millones de dólares, pero dicen que está viviendo muy cómodamente en Miami. ¿Quién investiga? ¿Quién averigua? Pues nadie, porque no hay interés. ¿Cómo fue la historia de JJ Rendón? ¿Recuerdan ustedes qué dijo JJ Rendón cuando le preguntaron cuánto le habían pagado por la campaña? ¿Sabe qué dijo? Que era gratis, ¿no? Que había trabajado gratuitamente. Sí, por amor a la libertad de América. JJ Rendón, uno de los más monetizados publicistas políticos que hay en América, trabajando gratis en Colombia. Siempre se ha pedido que se investigue la campaña de Juan Manuel Santos y la Fundación Buen Gobierno, porque uno no sabe esto dónde va a salpicar, si solamente a la campaña o se lleve también la Fundación Buen Gobierno que dirige hoy un hijo de Juan Manuel Santos.